Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Punche Emprendedor. El día de hoy tenemos a Carolina Fernández. Carolina Fernández es una abogada laboralista y coach con una amplia experiencia en la asesoría legal de negocios, enfocándose en contratos laborales y la gestión organizacional. Además, es experta en solucionar problemas legales con Sunafil, mentor en Nexus PUC también y es CEO de Legal Fair. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy acá contenta por estar acá en este podcast y estoy segura que hoy día vamos a hablar de temas bastante importantes en materia laboral para todos los emprendedores y negocios. Gracias por estar aquí, Carolina. ¿Qué te inspiró a especializarte en este rubro del derecho laboral y la consultoría empresarial, Carolina? Sí, cuando yo estudié Derecho, el derecho laboral todavía era muy incipiente, es decir, no había tantos abogados laboralistas como hay al día de hoy. El derecho laboral en realidad es una rama muy distinta a todas las demás ramas del derecho porque siempre habla de una diferencia donde alguien tiene más poder que el otro, que vendría a ser el empleador que tiene más poder que el trabajador. Eso ya es algo totalmente teórico, está en la doctrina de todo lo que es derecho laboral y siempre me llamó la atención respecto a cómo esta diferencia podía ser permitida, porque en otras ramas como civil, penal, se entiende que no hay diferencias, no debería haber diferencias. Y parte de eso también, cómo yo decido incursionar en derecho laboral, fue porque mi primera práctica fue en un juzgado laboral. Y desde ahí fue donde en mi experiencia me pedían experiencia en temas laborales, ¿no? Y como eso fue una larga historia, porque de acá en adelante todos los trabajos o prácticas donde pedían laboralistas, practicante laboral, asistente, me ayudaban mucho en mis prácticas en temas laborales. Es ahí donde decido incursionar más y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que ya tengo el estudio jurídico. Excelente. Pero es importante lo que tú has dicho porque no había mucho, pero hoy ya se toma más en cuenta para los emprendedores y empresas tener conocimientos, ¿no?, necesarios dentro del derecho laboral, ¿no? ¿Tú cómo ves o qué errores has visto que cometen mucho las personas, las empresas, emprendedores en tu experiencia, Carolina? Lo que pasa es que existe un amplio desconocimiento, y lo digo con total veracidad, ¿no? Yo tengo en TikTok unas redes sociales que desarrollo contenido diario. Tengo varias empresas, trabajadores que me escriben de diversas partes del país y me escriben porque ya tuvieron multas o porque ya tuvieron demandas y quieren solucionar esos aspectos cuando pudieron haberlo prevenido desde el inicio. Es decir, nosotros tenemos dos focos en laboral, lo preventivo y lo sancionatorio. Lo sancionatorio, los abogados ahí tenemos que hacer magia para poder solucionar una multa, una demanda, pero esto se pudo haber prevenido desde el lado inicial. Entonces, ¿cuáles serían los principales errores que he podido ver? El tema de no conocer de leyes laborales, no conocer de que los beneficios sociales se pagan a tiempo, el tema de que poner personal con RH puede ser una medida muy contingente si no lo haces bien. El tema de contratar personas sin un contrato escrito, el tema de no pagar el mínimo vital, como puede ser también el no estar muy atento, muy ordenado en todo lo que son documentos para los trabajadores. Muchos emprendedores se enfocan en vender al 100%, lo cual es muy óptimo, es muy razonable, toda empresa tiene que vender, pero mientras vas creciendo a nivel de ventas, también tienes que ir viendo el equipo humano, porque los trabajadores son los que van a mover todo el negocio. Si tú vendes, tienes clientes, tienes que tener personas que vayan a ayudarte a vender el servicio del cliente, ¿no? Y en ese interín de enfocarse solamente en ventas, se deja de lado el tema de los trabajadores, el tema legal, ¿no? O sea, tema laboral, tenemos trabajadores, si no hago las cosas bien, Sunafil me va a multar, me van a iniciar una demanda. En el tema tributario, si yo no hago las cosas bien con temas de tributos pagar, Sunat me va a perseguir por mar y tierra, lo sabemos, Sunat es totalmente veloz, ¿no? Sí. Y el otro tema de Indecopi, cuidar la marca, registrarlo, el tema de las patentes, el tema de si tengo un negocio que es de restaurante, ver el tema de los permisos sanitarios. O sea, es un amplio número de temas laborales y no menos importante el tema de los contratos. Varios emprendedores cuando venden un servicio no hacen un contrato y es necesario hacer un contrato porque si no puede ser que no te paguen. Y ahí, ¿cómo vas a sustentar el incumplimiento? Que te paguen. No hay forma. Entonces, esos serían los principales errores que he podido ver. Ah, excelente. Es verdad lo que tú dices porque al final un emprendedor, es más, empieza sin conocimiento a veces, Sí. ¿no? Y solamente se enfoca en vender, vender y vender y descuida
los demás aspectos tan importantes como el contrato en un servicio. Pero también he visto que a veces no lo ponen en planilla, por ejemplo, o solamente con RH, recibo por honorario, por ahorrarse costos, ¿no? ¿Tú cómo ves esa cultura en el Perú? Yo te lo dejo a ti esa pregunta, tengo mi propia opinión de eso. Sí, sí. Es que esa cultura, por así denominarlo, es una cultura que tiene un tope. O sea, te voy a contar que yo he visto casos de empresas que han sido quebradas porque han tenido como 100 demandas de personal que ha estado con RH con 20 años, que han visto en esto una mina de oro, porque podían haber demandado y ganado más de 500.000 soles y la empresa tuvo que quebrar iniciar otro negocio y todos los clientes pasarlos. ¿Cómo le explicas esto al cliente? ¿Y cómo le explicas que la empresa está quebrando porque no quiere pagar beneficios sociales? Entonces el tema de tener RH es una medida que lo usan de forma no correcta. El RH o recibo por honorarios es una figura civil que es ajena a lo laboral. Como es civil, tiene sus propias condiciones. No puedes recibir órdenes de trabajo. La persona que contratas es totalmente independiente. Él decide cómo trabajar, él decide qué hacer, él decide cuándo va a tu oficina o cuándo no. No puedes darle ninguna orden. Es entonces que un RH al día de hoy, contratarlo para una empresa, es totalmente difícil. Porque vamos a tener que quien lo contrata va a querer que se sujete a sus órdenes de trabajo, que vaya generalmente, que cumpla funciones. Entonces, ese es el principal problema, porque bastará al día de hoy, y ya hay varias sentencias y todo el tema de jueces se han pronunciado que solamente me bastaría un chat de WhatsApp para poder desnaturalizar todo y darte todo el derecho a los beneficios sociales. Y también es la medida que más, o la materia más común en procesos judiciales. O sea, al día de hoy en procesos judiciales esto es lo más ganado en materia laboral. Es entonces que es una medida bastante riesgosa y el emprendedor que decida asumir esa contratación lo puede hacer porque hay algunos que ya conocen que es una contingencia, pero que puede significar un costo a futuro. Si tú como emprendedor inicias sabiendo esto, obviamente ya sabes que vas a tener un riesgo grave a futuro, que puede no darse en el momento, sino cuando haya muchos años. ¿Por qué? Porque más años de trabajo, más que demandar. Sí, y mientras más tiempo pase también hay intereses que se tienen que pagar. Exactamente, ¿no? también. Y además el trabajador a veces se asesora también después de 1 año, 2 años y le dicen, no, tú también puedes reclamar tus derechos. Y como tú dices, ahora es más fácil, ¿no? Con solamente un mensaje de WhatsApp donde le digas, pues no sé, necesito que me mandes el informe temprano o llega mañana temprano. Sí, ya. Eso bastaría. También esto se le llama rasgos de laboralidad, que son aquellos síntomas que existen donde el juez puede decir si este síntoma es trabajador. Por ejemplo, recibo por honorarios correlativos del 1 al 100, todos emitidos en todos los meses. Quiere decir que tuvo exclusividad. Por ejemplo, darle un correo electrónico también desnaturalizaría. Con el dominio de la empresa, darle un uniforme, darle una tarjeta para ingresar al edificio. Entonces, que son rasgos muy pequeños, pero que para un juez solamente existe uno, o para un inspector ya tendrías que ponerlo en planilla. Y otro error es que cuando contratas a alguien con locación de servicio, sí o sí, tiene que ir un contrato escrito de locación de servicios. O sea, no puede haber ningún contrato verbal, porque hay una norma que te dice que la persona que contratas de forma verbal es trabajador, tiene que estar en planilla y es indeterminado. Es entonces que desde el primer día no puede haber ningún día sin contrato. Entonces estas serían las pautas que tendría que tener en cuenta ese emprendedor, ¿no? Pero que muchas veces no se cumplen y no conocen el error hasta que ya tienen ahí el problema. Hasta que les caiga la primera carta de la SUNAT o SUNAFIL y ahí empiezas un poco a temblar, pero creo que eso se puede prevenir justamente con la educación. Yo creo que es muy importante poder saber de estos temas, pero en todo caso, ¿cuál sería o cómo se aborda un contrato laboral para un emprendedor? Es decir, ¿hay formatos? ¿Quién nos ayuda? ¿Cómo puede ser? Lo que yo recomendaría a todo emprendedor que está iniciando es poder registrar su negocio ante la plataforma web especial de la red MIPE Laboral. Pero esta plataforma web o este registro MIPE Laboral es un registro o un régimen especial totalmente distinto al tributario. Yo he visto varios emprendedores que cuando hablamos me dicen, yo pago como microempresa.
Y yo le digo, ok, ¿cuál es tu constancia de acreditación? No lo tengo, solamente tengo el MIPE tributario. Y eso de ahí es un grave error, porque quiere decir que ese emprendedor estuvo pagando de forma ilegal, nunca fue MIPE laboral. Entonces ahí viene todo un problema, porque explicarle todo eso a los trabajadores realmente va a haber un problemón. Entonces ese emprendedor lo que tendría que hacer es constituir su empresa, registrar su marketing de copy y luego registrar su negocio ante la plataforma web del Ministerio de Trabajo y pedir la aprobación como una microempresa o ya sea como pequeña empresa, dependiendo de cuánto esté facturando, ¿no? Microempresa hasta 150 UIT, pequeña empresa desde 150 hasta 1.700, que serán los 4 millones, y en base a eso pagar conforme a lo que diga su régimen, ¿no? Por ejemplo, microempresa son 15 días de vacaciones y el CIS, pequeña empresa, todo por la mitad. Es un régimen que ayuda a que tú pongas en planilla a los trabajadores y después de esto ya tendrás que evaluar los contratos de trabajo. Pero hablar de los contratos de trabajo es otro dolor, otro error, porque es cierto que también al día de hoy cuando se hacen contratos no se toma la seriedad del caso de que se está haciendo un contrato escrito. Es que el contrato tiene su propia ley, su propia norma. Un contrato, o sea, lo peor que podrás hacer si no quieres a tu empresa es descargar un modelo del Ministerio de Trabajo y ese modelo usarlo para todos tus trabajadores, porque eso quiere decir que todos son indeterminados, estás contratando de forma ilegal, ¿no? Y eso de ahí es un error bastante frecuente. Yo he visto casos de emprendedores que me dicen, ok, yo comencé con 5 trabajadores, hoy día tengo 100 trabajadores, pero nunca se preocupó en todo el crecimiento de su planilla de hacer muy buenos contratos. Y consideran que esos contratos están bien, cuando los contratos hay una regla, que tienen que tener causa objetiva de contratación. Claro. Y eso es algo que si no lo tienes, ya son indeterminados. Si no renuevas el contrato un inestable, sueldo y medio. Entonces, eso es aparte. Ah, mira, qué interesante. Es decir, no es copiar y pegar nada más. Exactamente, no es copiar y pegar. Los contratos se tienen que adecuar. Y bueno, ahí te puede ayudar Carolina con todos esos temas. Algo que a veces me resuena mucho y que creo que también te ha pasado, o a todos los que hemos empezado a trabajar, el derecho de piso que le llaman a la hora de poder empezar a trabajar, o el tiempo de prueba. ¿Eso todavía es legal? ¿Se hace? He escuchado bastante de eso, de que 3 primeros meses con RH, a partir del 4 en planilla, que también es otro mito, no lo hagan en realidad porque es muy contingente, peligroso. Cuando nosotros decimos 3 primeros meses con RH y el otro en planilla, muchos creen que eso está en una norma. Para nada, no está en ninguna norma, no existe una norma que diga eso. Exactamente, desde que tú ingresas a la empresa tienes que estar en la planilla. Desde la planilla. Y si tú haces lo contrario, 3 primeros meses con RH, pongamos un ejemplo. Yo soy contadora, ingreso con 3 primeros meses con RH con el puesto de contadora. Y después me pasas a planilla y tengo el mismo puesto de contadora, quiere decir que siempre hubo órdenes de trabajo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Tendría que pasarlo a un puesto distinto. Está prohibido que haga el mismo puesto. Porque si en RH no tengo órdenes en planilla, ¿por qué recién tendría órdenes? Esa es la contradicción. Y eso quiere decir que si yo hago eso, toda mi plana de trabajadores son estables, porque los primeros meses estuvieron desnaturalizados. Interesante. O sea que desde que nosotros empezamos a trabajar, no estamos en un periodo de prueba. Periodo de prueba es siempre que estás en planilla. Siempre que estás en planilla. Sí. O sea que sí existe esos 3 meses. Sí existe periodo de prueba, exactamente, de 3 meses. ¿Y qué es lo que evalúas? O sea, por ejemplo, ¿cuál es ese indicador que me va a decir ya no lo renuevo? Solamente decirle, mira, ¿sabes qué? No cumpliste con lo que nosotros estábamos planeando o con las expectativas, o hay de repente algunos indicios, algunas características que están en la ley para yo poder decirle a este trabajador después de los 3 meses que ya no va a continuar con nosotros, porque la mayoría de personas que empiezan a trabajar justamente lo que buscan es no quedarse solamente 3 meses, ¿no? Sino 6 o para toda la vida, ¿no? ¿Hay algunos indicadores dentro de la ley o solamente porque hice el contrato nada más? Sí, lo que pasa es que todo este tema se traduce en la facultad que tiene el empleador de decidir con quién contrato y con quién no. Es un derecho a la libertad empresarial. Okay. Muchos dicen, todos los trabajadores tienen derechos laborales. No, también tienen derechos los empleadores. Y uno de los derechos que está en la Constitución es el derecho a la libertad empresarial, mediante el cual decido a quién no renovar el contrato, a quién contratar, etc. Y una de esas vertientes es la facultad disciplinaria, mediante la cual puedo decidir a quién ceso y a quién no.
El despido por prueba es un despido válido porque se entiende, de acuerdo a la norma, que los 3 primeros meses se te va a evaluar cuán bueno es tu rendimiento. Si cumpliste con las expectativas depositadas en tu puesto de trabajo. Es decir, tú me dijiste que podías, por ejemplo, sacar 5 correos en el día. Si tú no sacaste ninguno, quiere decir que no cumpliste con las expectativas que depositaron en tu persona para este puesto. Y ahí entra el tema del despido por prueba, siempre que en planilla y siempre que esté dentro de los 3 primeros meses. Lo que también es cierto es que esta carta, porque es una carta de comunicación que se le envía al trabajador, no tendría que mencionar cuál es la falta, cuál es la situación. Es una carta donde se le indica que no superó el periodo de prueba porque hay un artículo, está en la normativa y se acabó la relación laboral. Lo que es cierto es que este despido por prueba para todos los trabajadores, y acá viene lo interesante de esto, porque a pesar que no tengas contrato y estás en planilla, igual estás sujeto al periodo de prueba. A pesar que se le haya pasado, si tenga contrato, no está en la cláusula, igual estás en el periodo de prueba. Pero hay otro periodo de prueba que es más amplio, de 6 meses para todos los trabajadores de confianza, jefaturas, analistas senior, y de 1 año para todos los de dirección, que en su mayoría pueden ser los gerentes. Hay 3 tipos de periodo de prueba, ¿no? 3 meses, 6 meses y 1 año. Y 1 año. Sí. Excelente. Conocí en una empresa que antes trabajaba, que la de legal, que era una persona asistente de legal, tenía ese puesto de confianza, ¿no? Y obviamente ahora entiendo mejor por qué es que le llamaban gente personal de confianza. De repente la información que ella manejaba justamente era de mucha confianza, valga la redundancia, ¿no? Pero que igual de esa manera tenían también ese periodo de prueba, ¿no? He visto un caso también donde, a ver si tú nos puedes ayudar en este aspecto, donde una empresa, el gerente se fue de vacaciones y renunció un jefe. Renunció un jefe y los supervisores dieron aprobada ascender a uno de rango medio, a jefe, ¿no? Pero sin la aprobación del gerente. Pasaron a jefe, ¿no? A rango superior, pero sin la aprobación del jefe. Y cuando llegó el gerente, ¿no? Vio esto y dijo, pero ¿por qué pasaron a esta persona a este puesto si es sin mi autorización, ¿no? ¿Y qué pasó al final? Al final, porque para el gerente no cumplía algunos requisitos, ¿no? Y él era el que aprobaba los ascensos. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Como ya había pasado al nuevo puesto, ya le habían aumentado en planilla su sueldo. Entonces tú me vas a decir si es verdad o no, ¿no? Pero como ya no lo pueden despedir, más bien lo regresaron a su puesto anterior, pero ahí pasó que él regresó con su sueldo del nuevo puesto, que ya no es. Imaginemos que era operario y pasó a jefe, pero por la aprobación del gerente dijo, no, tiene que pasar nuevamente porque para mí no lo considero como un jefe o etcétera, ¿no? Eso puede pasar, es decir, te regresan de un puesto a otro, pero a la vez no te regresan el sueldo, sino más bien te mantienes con ese sueldo. Sí, le has dado a un tema bastante controvertido y que existe y que muchos emprendedores no saben que eso es bastante riesgoso. O sea, gran parte de personas, empresas consideran que mover a un trabajador del lugar, de horario, es algo totalmente permisible, cuando tiene límites. Todo esto de acá se puede convertir en una figura legal que se llama actos de hostilidad. Los actos de hostilidad son todos aquellos actos que hace la empresa en contra del trabajador para, entre paréntesis, aburrirlo y que él crea su despido indirecto, que renuncie. Esa es la figura que está prohibida, actos de hostilidad. Y la misma norma dice que actos de hostilidad es el cambiar el lugar de trabajo, reducir el sueldo, cambiarle de categoría, de jefe, auxiliar, etc. Entonces, para evitar esta situación, tú necesitarías o un convenio de aceptación con el trabajador o una carta explicando la necesidad de que existe este motivo. No es que se me ocurrió de un día para otro, sino que hay una necesidad. Es entonces que el caso que me comentas podría configurarse tal cual un acto de hostilidad si no hubo un convenio donde el trabajador decida cambiar. Ahora, el hecho de que cambie con el mismo sueldo que tenía en un puesto de con más funciones, etcétera, quiere decir que él retornaría, pero con el sueldo que tendría anteriormente, o sea, en el puesto. Y acá entra también otro tema, la política salarial. O sea, esto es una ley que se llama Ley de Igualdad Salarial, cuadro, banda, categorías y todo eso, banda salarial,
Y no puede un trabajador que gana, por ejemplo, 2.000 soles como operario, pasar a jefe gana 8.000 y después pasar a operario con 8.000. Estás vulnerando tu política salarial, tus bandas salariales. Entonces ahí habría una discriminación salarial y podría fácilmente decirse acto de hostilidad. Bueno, acto de hostilidad en el caso de retornar a otro puesto. En el caso de remuneración no, podrían bajarle, pero acá necesitarían una aceptación para bajarle el sueldo. Porque el trabajador puede decir, no, yo no te voy a firmar nada, me estás bajando el sueldo. Y esto para temas laborales te trae otro problema, que son las denuncias por tocar remuneración. Es decir, el dinero ahorita que un trabajador gane un sueldo es uno de los motivos más frecuentes de denuncias. Si un trabajador gana 2.000 y le quieres bajar al mínimo, necesitarías un convenio de reducción de sueldo. Pero si el trabajador no quiere firmarme, entonces él podría estar en todo el derecho de negarse y podría denunciarte y válidamente podría ganarte cualquier tipo de situación, porque tú tienes que sustentar por qué le estás reduciendo el sueldo. Y sin aceptación es bastante delicado. Sí, pues es importantísimo tener estos conocimientos. Todos los emprendedores, a veces uno solamente quiere emprender y no sabe estas situaciones. La otra vez, conversando con un amigo, pasó lo siguiente, ¿no? Que a su pareja ya la habían cesado en diciembre, pero no le habían pagado un mes, ella dice así, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando? Que le debían desde no sé cuándo, un mes, pero yo le pregunté, ¿y cómo están las boletas? ¿En tu boleta cómo sale? Porque debe decir, si te debe un mes, esas boletas deben salir del mes anterior, claro, ¿no? Si es de octubre, te debe salir de, no sé, de septiembre, ¿no? Y así sucesivamente. No, en diciembre mi boleta salió como boleta de diciembre. Entonces, yo le pregunto, ¿pero estás seguro de que a tu pareja le están debiendo un mes? Sí, así dice ella, ¿no? Y me parece que ahí también hay una incongruencia, ¿no? Porque a veces, no sé si del lado del trabajador, porque todos tenemos derecho, los trabajadores, también las empresas, obviamente, claro. Uno no debe abusar del otro, debe ser justo todo, pero ahí hay que ver de qué manera, ¿no? Es el problema de la empresa que hace este tipo de situaciones, del emprendedor, qué sé yo, o de la persona, del trabajador que no sabe identificar si le han pagado o no le han pagado su sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación se le daría a esa persona de repente para poder tener más clara esa situación? Yo le recomendaría a todo emprendedor que en el caso, bueno, obviamente cuando uno inicia no vas a tener tu equipo laboral, tu asesor laboralista y todo eso, que todo lo tengan por escrito. Si tienes un correo de una reducción de sueldo, enviarle un correo al trabajador indicando que te va a reducir el sueldo de acuerdo indicado y que él dé su consentimiento. O sea, esa va a ser la prueba de un acuerdo, de cualquier cambio. O sea, todo hazlo por escrito. Olvídate del chat de WhatsApp, de la llamada que me dijo que es un acuerdo de palabra. Olvídense de eso, porque eso en realidad para un juez, un inspector, no va a servir. Entonces, todos, si yo estoy iniciando, yo recomendaría que te asegures de enviar todo por correo. Puede ser por WhatsApp, pero que quede la constancia. Tómale un pantallazo a eso porque te va a ayudar. Y también el tema de los trabajadores, demorarse bastante en contratar a las personas, ¿no? O sea, contratar a una persona que pueda cumplir con el perfil de puestos. Si no has implementado eso, tal vez diseñar cuáles son las características que quieres que tenga este perfil de puestos, estas actividades, y en base a eso poder hacer la contratación correcta, para que no tengas el problema de la rotación, trabajadores que no se adecúen a tu empresa, etcétera. Y sobre todo hacer una comunicación permanente. Si por otro lado, en el tema salarial, todo pago, asegurarte dando las boletas de pago, asegurarte teniendo un registro de asistencia, pagar tal vez como una microempresa, como una pequeña empresa, pero que todo quede documentado. Si tienes alguna responsabilidad de mantener a un trabajador que ha llegado tarde, evaluar. Lo que pasa es que esto es otro tema, otro punto, la disciplina. La disciplina es un dolor de varias empresas, trabajadores que llegan tarde, que faltan, hay todo un desorden. Pero entonces, si tú buscas evitarte eso, te podría recomendar tener un reglamento interno de trabajo, que te va a ayudar a tener las reglas claras. Pero en ese interín, si tú no lo tienes porque estás iniciando y todavía no tienes gran parte de trabajadores que puedan tener todo este caos realmente, entonces trata de ir creciendo de tal modo que puedas ir contratando trabajadores, pero teniendo todo en reglas claras, por escrito. Y de esa medida ir creciendo conforme ya se dé, ¿no?, en la empresa. Sí, yo también creo eso. Yo soy de las personas que dicen que si tú estás creciendo, debes tener, yo le llamo un directorio, ¿no? Sí. Mensualmente, no sé,
una abogada que te asesore, no sé, una hora, media hora y que le pagues por eso. Prefiero pagar, no sé, pues 300, 500 soles por una asesoría que me va a evitar multas de ¿cuántos? 100.000, 13.000. 50.000, 100.000. Lo que pasa es que también hay un tema interesante. Hay empresas cuyo rubro puede ser mucho más peligroso y más caro una denuncia. Por ejemplo, minería, portuaria, construcción civil. Si ocurre ahí un accidente, un fallecimiento, las demandas son millonarias. Es entonces que acá se viene el tema de que, y acá viene otra norma, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es la norma donde si tú no garantizaste que en la instalación estaba segura, ya tú asumes toda la responsabilidad y eso inclusive trae responsabilidad penal. Imaginemos un emprendedor que tenga que asumir responsabilidad penal cuando está iniciando un negocio, es muy peligroso. Es entonces que no solamente hay que hacerlo por el tema normativo, sino también por el tema de cuidarse para futuro. Y yo diría que acá sí sería conveniente que se dé un buen asesoramiento para empresas cuyo rubro son de bastante peligrosidad, ¿no? Porque si ocurre algún tipo de accidente, fallecimiento, van a haber situaciones muy peligrosas. De bastante riesgo, ¿no? Justo a lo que has tocado, esto me viene a la mente lo que pasó ahora Sí. en Trujillo. ¿Qué opinas de lo que pasó en Trujillo? Bueno, lo que pasó en Trujillo realmente ha sido un evento que ha causado graves lesiones, fallecimientos en varios compañeros del país, del departamento de Trujillo. En realidad es una situación bastante preocupante porque el tema está en que en esas instalaciones, lo voy a hablar desde dos temas, el tema laboral y el tema de la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos. El tema laboral, entendemos de que si acá habían trabajadores que tuvieron un accidente o puede haberse dado un lamentable fallecimiento, quien asume responsabilidad sería el empleador, porque él tuvo que haber asegurado que en esas instalaciones no exista ningún peligro. ¿Y cómo lo aseguro? Mi equipo de seguridad en el trabajo tiene que haber vigilado que haya un mantenimiento correcto de estructuras, de obras, etc. Pero si no hubo nada de esto, eso solamente se verá a nivel judicial. Entonces, si alguien va a hacer este tipo de demandas, si él logra probar de que no hubo nada de esto, porque estos documentos se le entregan a los trabajadores, entonces probablemente puedan ganar cuantiosas demandas. En materia de todo lo que viene a ser nosotros como ciudadanos, es un grave peligro, ¿no? Porque ese tipo de situaciones a cualquier persona nos puede exponer realmente. La legislación en los últimos años, ¿tú crees que ha afectado a las empresas? Porque a veces dicen, he escuchado, ¿no? Los costos laborales son muy altos en Perú a nivel de Latinoamérica. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo considero de que los costos laborales en nuestro país sí son bastante distintos a otros países de Latinoamérica, pero tenemos que tener en cuenta que existen situaciones donde nosotros podemos usarlas realmente, normas laborales que puedan ser aplicables para el rubro, para la empresa. Por ejemplo, el régimen de la REMIPE se aplica para nuevos negocios. Hay varias empresas que no conocen esto y que asumen beneficios sociales mayores de los que podrían estar pagando teniendo una planilla obviamente más pequeña, una planilla que factura mucho menos que una empresa grande. Por ejemplo, hay otro régimen especial de construcción civil para empresas que tienen obras, hay otro régimen de minería, hay otro régimen especial de salud, etc. Lo que falta es bastante conocimiento. Por otro lado, el tema del tema laboral en nuestro país ha tenido un cambio bastante drástico desde que se crea SUNAFIL. Antes de la SUNAFIL, y yo he hablado con varios empresarios que me comentan, no había fiscalización, no teníamos por qué cumplir con las normas laborales, ¿no? Pero SUNAFIL ha creado un buen punto de partida para que se dé la prevención y el cumplimiento de normas. Porque si vamos a tener en cuenta que yo conozco a empresas que realmente detestan la SUNAFIL, pero en realidad la SUNAFIL ha buscado prevenir juicios laborales. Con una denuncia a la SUNAFIL puede ser que el trabajador vea que se le pagaron sus beneficios sociales y evita irse al proceso judicial, ¿no? Pero es una suerte de que esta entidad ha ayudado bastante a la formalización de los trabajadores, ¿no? Lo que sí es cierto también es que ha actuado sancionando a varias empresas. Pero claro, acá viene el matiz, ¿no? De cómo yo busco evitar sanciones, previniendo.
¿Cómo yo busco evitar multas? Capacitando a mis trabajadores, difundiendo. Lo que también es cierto es que nuestro país es uno de los más altos en licencias laborales y también en feriados, ¿no? En feriados tenemos varios feriados, por ejemplo, diciembre es el mes de más feriados. Y ya sabemos que hay propuestas ahorita que buscan eliminar estos feriados, ¿no? Hay propuestas de proyectos. En el tema de las licencias tenemos como 25 licencias laborales. Entonces, muchas empresas no conocen que hay licencias laborales. Recién se dan cuenta cuando el trabajador va a una capacitación, cuando el trabajador denuncia. Es entonces que entra el matiz de que tendrías que conocer. Sí. Y como tendrías que conocer, ¿qué significa? Que los emprendedores desde que ya comienzan busquen tener tal vez capacitaciones virtuales, el Ministerio de Trabajo la fomentan, es una FIL también, ver TikTok, por ejemplo, el mío, de difundo temas laborales, o otras redes, pues, ¿no? Para que estén ahí formándose, capacitándose. ¿Y tú ves resistencia de los empresarios, de los emprendedores? ¿Ves mucha resistencia? La verdad que sí. Veo bastante resistencia porque el tema legal lo toman como un gasto que no es necesario. Lo he visto, soy totalmente sincera, he visto empresas que consideran que los abogados no ayudan a las empresas, los abogados más se dedican a penal, a civil, no necesito un abogado, cuando necesitas un abogado que te guíe en ese camino. Es decir, si yo necesito un contador para ver todo lo que son la contabilidad de mi empresa, también necesitas un abogado que te dé una mirada a nivel legal de cómo está tu negocio, cómo va a ir creciendo. Porque hay bastantes problemas en legal. Por ejemplo, el tema de la marca. Yo he visto varias empresas que han tenido que cambiar su página web, su logo, su branding, porque toda su marca ya estuvo registrada por otra empresa. Es entonces que toda tu inversión de años se va a ir al tacho realmente por no haberla registrado desde que iniciaste. Eso es un grave dolor. Y acá entra todo el tema de, Carolina, ¿qué hago ahora? Quiero recuperar mi marca. Tienes que apelar a Tindecopia y necesitas a tu abogado, pero buscando las causales. A veces ni siquiera las hay, entonces no puedes. Ya perdiste ya la marca. Luego está el tema de la responsabilidad, porque acá hay un temito importante. Hay varios emprendedores que cuando inician con su RUC 10. Sí. No inician con RUC 20. Y eso en realidad es bastante peligroso. Porque en el peor de los escenarios, que pierdas una demanda o que te multen, el dinero va a desaparecer de tu cuenta bancaria. No va a desaparecer de la cuenta de la empresa. Entonces, ese es un grave peligro porque no has creado otra persona jurídica que pueda tener existencia. Entonces, ahí el mismo gerente respondería. Y no solamente basta con eso, porque ya sabemos en materia judicial, ya como nosotros como abogados, o sea, sabemos cómo hacer que en vía procesal el responsable pague, soy sincera. Y hay varios colegas que dicen, la empresa se declaró en quiebra, entonces no me voy a ir contra la empresa, me voy a ir contra él, me voy a ir contra su vínculo parental, y así asumen procesos judiciales. Es entonces que la responsabilidad puede ser alta, amplia. Pero claro, entonces estamos, por así llamarlo, jugando con fuego cuando no sabemos que eso es riesgoso. Pero existe bastante resistencia al tema legal hasta que no se tenga una multa, hasta que no veas un embargo de tus cuentas bancarias, hasta que no veas que desaparece dinero y te preguntes por qué, y ahí vas a consultar y es por una orden judicial. Sí, has dicho algo, creo que todo lo que estás diciendo es muy valioso para todos los que estamos aquí y bueno, para los que están viendo también, porque claro, recién nos ponemos las pilas cuando nos llega la primera multa, cuando no vemos esos 1,000 soles que estaban en la cuenta, ¿no? Pero ahí lo que tú dijiste, que empiezan con 10, claro, justamente es de alguna manera, no quiero decir que se dejan llevar, sino más bien es por la accesibilidad de los impuestos, ¿no? Que porque pagas solamente 20 o 50, pues tienes mayor facilidad para poder empezar, pero hay que tener en cuenta, yo creo que ahí la clave es saber y manejar bien un emprendimiento, ¿no? Es decir, si tú vas a hacer contratos, si vas a trabajar con facturas, ya tendrías que ser un poco más formal, tener tu RUC 20, asesorarte con personas como tú, que les ayude a orientarlos mejor, ¿no? Y poder, pues, ir en el buen camino del emprendimiento. Excelente. Y cuando te ha tocado de repente auditar empresas o hacer consultorías,
¿qué aspectos consideras o qué aspectos cruciales consideras a la hora de hacer una auditoría? Sí, en auditorías lo que solemos hacer es levantar toda la información de sus últimos semestres para poder verificar cómo han estado contratando personas, si han estado cumpliendo con los temas laborales y si han estado contratando correctamente a las personas en base a las modalidades, ¿no? Por ejemplo, lo más común que he detectado en auditorías es la contratación de RH. Tener personas que se contratan y solamente reciben por honorarios si no hay contratos de locación de servicios escritos, tener personas determinadas con contratos de 3-4 meses que tampoco hay un contrato escrito, pagar en efectivo, no hay transferencia bancaria, y eso de ahí es uno de los más multados porque cuando Sunafil va te pide la constancia de transferencia bancaria y si no lo tienes te obligan a volver a pagar, entonces eso es un riesgo. Luego tenemos el tema de los seguros. Si las empresas realizan actividades de alto riesgo, tienen que tener el ESTR y también el Vida Ley, que es obligatorio para todos. El E-Salud o el SIS, y también está el tema del registro de Vida Ley. Muy pocas empresas lo registran ante el Ministerio de Trabajo, que es una plataforma web. Luego están el tema de los CEMOS, los exámenes médicos ocupacionales, que todas las empresas así no realizan actividades de alto riesgo, lo tienen que hacer cada 2 años. Tampoco se realiza. Alto riesgo antes, durante y al término, tampoco se hace. Y luego están los temas de las obligaciones laborales, porque cuando un negocio inicia, tiene obligaciones laborales, así sea microempresa, desde ya. O sea, como puede ser la implementación de la ley de igualdad salarial, política, banda, cuadro, implementación de la ley de prevención de hostigamiento sexual, política, charla, actas, capacitaciones, y la más delicada, o lo que yo diría, la que sí o sí tiene que tener, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Matriz CIPER, charlas, capacitaciones, seguridad y salud en el trabajo, elaborar toda una matriz de riesgos para identificar que en tu empresa no haya posibilidades de accidentes. Y muchas veces cuando llegamos a las empresas no tenemos estos documentos. ¿Y qué significa? Que si en caso puede haber una fiscalización, tendrían varias multas. Es que es varios aspectos que un emprendedor debe tener en cuenta, pero no es para asustarlos, sí. no es para, o sea, no piensas que mejor sigo trabajando en mi empresa, ya José ahorita va a volver a su trabajo, pero no, sino es más bien alertar y ser conscientes de que si tu emprendimiento quieres que crezca, tú también debes crecer, ¿no? Sí. No es necesario tampoco que estudie pues una maestría de 2 años. Lo que sí recomiendo yo siempre es asesorarte. O sea, tú no puedes ser abogado, pero siempre hay un abogado que de repente te pueda ayudar. No eres, no sé, economista o contador, pero siempre va a haber un contador, un economista que de repente te va a poder ayudar. Y hay de todos los precios también. Uno es libre de buscar las personas correctas para su trabajo. Después de la pandemia, Carolina, existe mucho trabajo híbrido, ¿no? Que le llaman. ¿Cómo están los emprendedores, ¿no? En tu experiencia, trabajando de esta manera, virtual, presencial? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se accidenta en su casa, la misma empresa se hace responsable? ¿Cómo está ese ámbito? Este escenario del trabajo remoto, ya no existe trabajo remoto, ya no existe. Por eso es que cuando hablamos acerca de un contrato de trabajo remoto, eso no debe darse. No debe darse. Ahorita lo que existe es la ley del teletrabajo. Y la ley del teletrabajo es otra norma que te trae varias obligaciones laborales. Un contrato especial para teletrabajadores, que tu reglamento interno pongas un capítulo especial para teletrabajadores, que en tu área de seguridad y salud incorpores los riesgos a la vida y la salud que puede darse en el domicilio del teletrabajador. Es entonces que esa figura se puede dar, pero tienes que implementarla en tu empresa. Si no lo implementas, como ya lo comentamos, ¿no? Es una medida preventiva. ¿Qué puede pasar en este caso del teletrabajo? En el teletrabajo tenemos riesgos. La desconexión digital, que viene a ser que tú como trabajador no puedes estar trabajando las 24 horas porque está vulnerando, hay un derecho reconocido de la desconexión digital. Porque sabemos que si estás muchas horas con largas jornadas extenuantes de trabajo, se da la fatiga y se afecta la salud mental. Y eso está relacionado con seguridad y salud en el trabajo, que son los riesgos psicosociales. Es entonces que yo como empleador tengo que evitar que existan riesgos psicosociales, riesgos de la vida y salud y todo ello. Entonces acá viene la responsabilidad del empleador de cómo tú preveniste que ese trabajador tenga problemas en la vida y salud que pueda tener
cuando está en su casa. O sea, los riesgos más frecuentes de trabajo desde casa es los problemas los problemas de ergonomía, los problemas del túnel carpiano, de todo lo que viene a ser, ¿no? La postura también de los trabajadores. Es entonces que muchas veces se han recomendado, las empresas implementen sillas que puedan ser ergonómicas, que puedan mouse especiales, pero ahí viene todo un trabajo del empleador de diseñar que el teletrabajador pueda estar trabajando en condiciones óptimas, que no pueda pasarle absolutamente nada, pero acá entra otro tema. O sea, ¿cómo te aseguras que en su casa no pasa absolutamente nada? Entonces, sí es cierto de que ya existen, ojo, y no lo estoy diciendo porque no sepa, porque ya existen denuncias ya en materia de seguridad de salud desde el 2020 hasta ahora, porque hay varios trabajadores, por ejemplo, lo digo, en el rubro de tecnología de la información, TI, gran parte de los ingenieros trabajan desde casa y trabajan largas horas. Es entonces que ya han existido varios reclamos y todos estos problemas de la vida y la salud, ¿no? Entonces yo como emprendedor, como empresario que puedo estar iniciando, recomendación, ponerle el ojo, conversar con los trabajadores, tal vez implementar la ley de seguridad y salud en el trabajo, que sería lo que debería de darse, pero en el caso que no estén las posibilidades todavía, ponerlo como una meta o proyecto a futuro, porque es muy importante que se encargue de vigilar cómo están trabajando, ¿no? Porque el riesgo va a ser alto si es que ocurriera algo. Sí, ¿no? A pesar que esté trabajando desde su casa, siempre van a haber responsabilidad del mismo empleador, ¿no? Una vez escuché que un compañero pidió descanso médico por estrés. ¿Eso es factible? Sí. Yo tengo unas demandas de trabajadores que han demandado por depresión, estrés, burnout. Esas son demandas que están llegando. Y justo lo que estoy hablando ahorita, riesgos psicosociales afectan la salud mental. Porque el hecho del estrés está considerada en algunas legislaciones como una enfermedad profesional. Es entonces que se puede derivar de algunos puestos de trabajo. Y es entonces donde sí se podría pedir indemnización por enfermedades. ¿Y cuál es el monto? Porque eso es lo que los emprendedores me van a preguntar. Claro. ¿Cuánto, Carolina? En realidad no hay un monto exacto, pero sí voy a ser totalmente franca en accidentes de 100,000, 200,000, 500,000, etcétera. O sea, son montos altos. Y también va otro tema, que cuando uno demanda indemnizaciones hay varios conceptos. Daño moral, la aflicción, la tristeza que me has generado, lo puedes cuantificar en base a un informe psicológico psiquiátrico. Daño emergente, daño al proyecto de vida, ¿no? Entonces tenemos lucro cesante, varios montos que pueden cuantificarse, pero en base a cómo tú lo puedas probar. Entonces que el trabajador va a un psicólogo, un psiquiatra que puede detallar un informe y en base a eso pueda demandar. ¿Cómo yo como emprendedor, y acá tomen nota los emprendedores, me puedo evitar esto? Implementando leyes sobre asuntos del trabajo. Esa sería la medida más adecuada. ¿Por qué? Porque si se va a un juez laboral, el juez lo primero que va a decir, ok, tú me dices que no eres responsable en esto, pero al menos tú has implementado lo mínimo que dice la ley sobre salud en el trabajo, matriz y hipercharlas, no. Automáticamente, ok, él es el responsable porque nunca implementó nada de prevención de seguridad y salud en su empresa. Mira, qué importante nos estamos llevando el día de hoy. Así es que emprendedores todos debemos empezar a implementar esta ley de seguridad y salud en el trabajo para poder evitar ciertos problemas dentro del emprendimiento, ¿no? ¿Y cómo en tu trabajo como auditora, consultora, cómo tú aseguras que tus clientes pues puedan cumplir con las normas laborales? O sea, ¿cuál es el rango? ¿Qué requisitos les pides? ¿Cómo es que uno, como consultor, de repente puede hacer que sus clientes ahora sí tomen conciencia y puedan empezar a trabajar bien? Sí, gran parte de empresas que han llegado al estudio han sido empresas que han crecido muchísimo, pero que todo el tema laboral lo han dejado de lado. Lo que pasa es que cuando uno inicia un negocio, bien es cierto que se enfoca en las ventas, pero el tema del equipo humano, el tema legal, no tiene un orden. Por ejemplo, muy frecuente es el tema de las tardanzas, de las faltas, robos, pérdidas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se busca prevenir, ¿no? Entonces, cuando llega un cliente, lo primero que pedimos es una reunión
para que nos cuente desde que se inició la empresa, cómo ha ido la empresa, cuáles son las principales contingencias, y todo eso va con el tema de recursos humanos, ¿no? Poder a ellos les recomendamos, ¿no? Siempre si tú inicias un negocio, tienes una empresa, ten un área de recursos humanos, y si no lo tienes, ten un jefe de personal, una administración que pueda liderar todo el tema humano para que tú como emprendedor no seas el contacto directo con los trabajadores, porque te va a quitar tiempo. Hay que ser sinceros. Tiempo, tú vas a tener que hacer los contratos, vas a tener que escuchar el reclamo de Juan, Pedro, todos. Entonces tienes que tener una persona que pueda canalizar todos estos comunicados, y esa persona sea la persona denominada recursos humanos. Y es entonces que esta persona pueda ir en compañía. Nosotros, bueno, como asesores implementamos contratos, políticas, adendas, convenios, pero pueda ir regulando todo el escenario. Entonces también es importante analizar qué rubro es, porque es muy distinto del rubro minería, donde uno ya conoce. Este rubro es muy conocido por el tema de accidentes, de maquinarias, de problemas con el uso de PPs, que es muy distinto del rubro de TI, donde tengo un trabajador que está en su casa, tengo que meter el tema del teletrabajo, tengo que analizar sus riesgos psicosociales. Que otro rubro que puede ser el de la MIPE, ¿no? La MIPE puede ser en cualquier régimen, pero hay que analizar los problemas más comunes. Entonces, lo que hemos diagnosticado nosotros es que en materia de recursos humanos, documentos laborales, no hay una carencia total. Es por eso que ahora en la actualidad, ¿no?, las empresas grandes tienen recursos humanos y dentro tienen área de relaciones laborales, donde tienen 4 o 3 laboralistas que trabajan de la mano con recursos humanos para ver que todos sus documentos estén alineados a la norma y que cuando lleguen a SUNAFIL ellos puedan responder. Porque esto es otro tema importante, ¿no? O sea, cuando llegas a SUNAFIL tienes que responder en base a la norma, porque si respondes en base a lo que tú crees que es, ya tienes todo el escenario de una multa. Sí. Interesante. A veces nosotros decimos, no, los domingos descansas, pero sí, hay trabajadores que por la redundancia trabajan domingos, y a veces tú le quieres pagar igual, pero no sabes que en la ley dice que tienes que pagar el doble o el triple, creo, si es feriado. Entonces es importante la capacitación. En todos tus casos que has tenido, Carolina, algún caso que nos puedas contar desafiante, así retador, que te haya tocado. Yo recuerdo que cuando estaba en una empresa hubo una decisión de gerencia, ¿no?, respecto a que comprar maquinarias del exterior y poder reemplazar a todos los del sindicato. Creo que acá muchos, unos emprendedores que inician no saben qué es sindicato. El sindicato es un grupo de trabajadores que decide crearse siempre que tengas mínimo 20 trabajadores. Vas a la puerta del Ministerio de Trabajo, dices quiero crear mi sindicato y te dan tu resolución. Entonces, esta decisión tenía varios sentidos, ¿no? Uno, el mejorar la productividad de la empresa, ¿no? Por ejemplo, una máquina que pueda realizar el trabajo de 50 trabajadores va a ser muy óptimo. Te va a ayudar, va a perfeccionar los procesos. En este caso era todo lo que viene a ser el tema el tema portuario en realidad. Entonces el tema es muy, muy importante acá. Lo que para mí fue el reto de poder, ¿cómo hago toda esta desvinculación de 50 personas entre sindicalistas, entre trabajadores no afiliados, entre todos? ¿Cómo hago esta desvinculación? Bueno, en realidad, cuando hablamos de personal sindicalista, la mayoría de ellos son indeterminados. Entonces tenemos trabajadores que no va a ser sencillo decirles queremos hacer una negociación de salida, ¿no? Porque esa sería la medida más óptima, mutuo disenso, con suma graciosa, darle su bonificación por sueldo y medio, etc. Entonces lo que se hizo fue argumentar una medida de reconversión empresarial y buscar varios matices. O uno, evaluar una solicitud ante el Ministerio de Trabajo, o dos, yo sentarme directamente a conversar con ellos y explicarles la situación. Al final, lo que a mí me tocó fue sentarme con ellos a explicarles a cada uno la situación. Y bueno, obviamente hubieron varios problemas, discusiones, de todo. Entonces, se optó en realidad por decirles de forma salomónica de que esta era una decisión de la empresa y estaban parada en el tema de negociar con ellos salidas. Se les explicó. Al final, algunos aceptaron, otros no, otros decidieron renunciar y después demandaron. Pero bueno, ya esos fueron otros mecanismos los que acudieron. Claro. Yo creo que siempre es bueno decir las cosas, explicarles a los trabajadores.
Porque hoy en día, claro, la tecnología, la innovación hace que algunos trabajos de repente puedan reemplazarse por las máquinas, la tecnología, ¿no? Pero yo conozco una empresa, bueno, también trabajé en una empresa donde nosotros teníamos el servicio con un cliente, pero no ganábamos prácticamente nada. Solamente lo hacíamos para poder darles más trabajo también a los trabajadores, ¿no? A los operarios. Entonces, hay varios matices, ¿no? Hay varios matices, y es dependiendo de cómo lo quieras plantear, pero siempre, para los dos casos, siempre es bueno conversar con los trabajadores. Exactamente. ¿No? En estos últimos tiempos, como te comentaba, la tecnología, la innovación, bueno, la tecnología y la comunicación está arrasando el día de hoy. Tú entras a internet y encuentras mucha información al respecto. ¿Tú crees que, siempre hago esta pregunta también, pero es importante que las empresas opten por el... ¿Cómo repito? ¿Cómo está esa pregunta? Para que no se escuche mal también, ¿no? Siempre es bueno que una empresa esté en constante innovación, ¿no? Y además los trabajadores también pueden estar en constante innovación, porque si no sabes manejar esta herramienta, de alguna manera te vas a ver relegado, ¿no? ¿Qué pasos usas tú, Carolina, para asesorar a una empresa que enfrenta una inspección laboral? Lo primero que yo usaría sería un checklist de obligaciones laborales, ¿no? Preguntarle cuántos trabajadores tiene, cuál es su rubro, preguntar si tiene vida ley, etcétera, todas las obligaciones laborales, y en base a eso, primero conocer de forma formal y después entrar al corazón de la empresa, ¿no? Comenzar a ver sus planillas, comenzar a ver sus boletas, su registro de asistencia, comenzar a ver si tiene documentos de seguridad de salud, ver si todo está alineado a la norma. En base a eso, poder conversar con la empresa, ver cuáles han sido los últimos problemas en materia laboral, qué desorden ha existido, qué tipo de situaciones son las que han causado problemas. Y en base a eso, ese es un punto, eso es lo formal. Pero el tema de los documentos es el tema donde más nos demoramos, porque necesitamos realizar toda la revisión de sus planillas, ¿no? Y ahí, claro, ahí se ve de todo en realidad. Puede ser que diga, si tengo, al final no tiene nada de ello, entonces ahí descubrimos todo eso, ¿no? Y ahí podemos nosotros elaborar un informe de todas las observaciones. Excelente. Creo que, bueno, todo se va resumiendo en el orden, ¿no? En que mientras vas creciendo tienes que ir adaptando nuevas herramientas, nuevas normas. El problema del emprendedor también es que todo lo quiere hacer él y a veces no delega, ¿no? Tú has encontrado personas o emprendedores, empresas también que por ahorrarse algunos costos no han implementado esta norma, solamente por los costos. ¿Has visto esos casos también? Sí. He visto empresas que por ahorrarse costos deciden usarlos directamente. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que acá varios colegas, bueno, y otros me van a odiar por lo que voy a decir, pero he visto varios contadores, porque lo digo en mis redes sociales, en TikTok, y tengo varios comentarios, pero que ven temas laborales. O sea, el tema de un contador puede ver temas laborales de forma general, porque en tema laboral hay que conocer el tema de la norma, las sentencias, las resoluciones. Es un tema bastante amplio. Entonces, muchas veces no es cosa de decirle a mi contador que vea temas laborales, porque me voy a meter en problemas porque él no es el especialista. Otra cosa puede ser que el dueño del emprendedor diga, uso ChatGPT para ver mis temas laborales. Tampoco, porque ChatGPT, es una plataforma que inicia, pero no te va a poder dar la experiencia de qué cosa ha funcionado en otra empresa y que a ti te puede funcionar. Es entonces también que el tema laboral, tampoco es ir con un abogado, por ejemplo, un penalista, que me diga el tema laboral, no, porque tú necesitas a alguien que pueda darte la experiencia y sobre todo que esté orientado a tu negocio, ¿no? Porque también dentro de abogados laboralistas tenemos otras subdivisiones. El abogado laboralista que se enfoca en trabajadores y el abogado laboralista que se enfoca en empresas. Entonces ahí el emprendedor tendrá que analizar con quién va a ir a asesorarse, porque el matiz de empresas es el tema de
Por ejemplo, si yo tengo una empresa de transportes, yo sé qué es lo que le va a ayudar a una empresa de transportes porque ya ayudé a otras empresas y sé que a ti te va a servir esto, que es muy distinto de un abogado que asesora a trabajadores porque tiene el foco de los derechos del trabajador y eso un empleador, un emprendedor no le va a ayudar. Exacto, eso es justo lo que estoy comentando con Josué acá, que cuando veníamos a la entrevista, el emprendedor debe tener, no va a ir a un abogado generalista, Sí. no va a ir a un contador generalista. Si tú quieres resolver un problema, en este caso de contratos laborales, vas a ir con una experta en laboral, como es tu caso, por ejemplo, con Carolina Fernández, ¿no? Porque así vas a tener más certeza de que las cosas te van a ir bien, ¿no? Claro. Eso es importante, o sea, como tú dices bien, no podemos ir en cualquiera, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tenemos que ir a una persona que ha tenido experiencia y te puede ayudar. Y eso del ChatGPT también. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial está entrando o es importante usar en el ámbito laboral, en los contratos? ¿Hasta qué punto has visto eso? ¿En verdad existen personas que solamente quieren a ChatGPT para estos casos? ¿Has visto esos casos? He visto empresas o emprendedores que dicen, no, uso ChatGPT para que me haga el contrato, pero en realidad ChatGPT no va a tener toda la fuente de cláusulas que a ti te ayuden a tu negocio. O sea, si soy una empresa, pongamos, de transporte, voy a tener que manejar, si tengo choferes, en el caso que los tengo en ruta larga, porque son términos propios del rubro, claro, intermitente. Tal vez voy a tener problemas de accidentes, de tránsito, problemas de no tener licencia de conducir. Tengo que hacer cláusulas que puedan prevenir todos esos problemas. ChatGPT es una plataforma que ayuda bastante, pero no está enfocada en un rubro. Tendrías que alimentar muy bien en todos los rubros de la empresa, en los números de trabajadores, ¿no? Pero sobre todo también es el tema de, yo creo que esto de acá es bastante fregado, lo digo directamente, de hacer causa objetiva de contratación. Nosotros como abogados, para diseñar una causa objetiva, tenemos que pensar y pensar, porque hay empresas donde no calza una causa objetiva de contratación, como puede ser empresas que están muchos años operando. La causa objetiva quiere decir la razón por la que tú contratas a Juan Pérez 3 meses. Entonces tú tienes que sustentar de que es algo temporal y que no puedes ponerlo como estable, porque las reglas son los estables. Entonces eso de ahí es un trabajo bastante minucioso, ¿no? Que no, ChatGPT todavía al día de hoy no lo hace. Sí, creo que vamos a esperar todavía un poco a que ChatGPT pueda hacer esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en ese caso que tú dices, temporal 3 meses, por ejemplo, campaña navideña, se configura un contrato con campaña navideña, sí. Por ejemplo, pueden ser empresas que sus actividades se incrementen notablemente en diciembre. Si se incrementan en diciembre, puedes armar tu causa objetiva en base a la temporada de diciembre, pero solamente trabajará en diciembre. Si se te pasa un día, ya es estable. Excelente. ¿Qué consejos le darías a los empresarios y emprendedores para crear un buen ambiente laboral, saludable, colaborativo? ¿Qué consejos le darías? Yo les daría un consejo: poder hacer un proceso de selección de personal que pueda tener las reglas claras de cuáles son los requisitos que se busca para ese puesto. Es decir, 3 años de experiencia, 1 año de conocimientos, para que después no tengan el problema que la persona se quiera ir porque no tenía experiencia. Y acá viene el problema, pues, ¿no? Entonces, como dicen, demórate en contratar, ¿no? Y ser rápido en despedir, pero en realidad es bastante importante que se le ponga mucho el foco al proceso de selección de personal. Luego está el tema de, bueno, como lo comenté, poner todo por escrito. Si no tienes las posibilidades todavía de documentar todo en tema legal, haz correos, haz cartas, conoce de normas laborales o enfócate en lo más importante para que cuando hagas las contrataciones las hagas adecuadamente. Y si tu negocio va creciendo, también trata de invertir en el tema legal, porque si tienes 100 trabajadores, tus riesgos son totalmente distintos de alguien que tenía solamente un trabajador. Entonces, a más trabajadores, ya estos son enfocándonos en laboral, más es el riesgo, porque las multas incrementan de 20 a 50, de 50 más, las demandas incrementan mucho más. Es entonces que si tu negocio va creciendo, también enfócate en contratar especialistas, ¿no? Contadores, abogados, no sé, ingenieros que puedan ayudarte a solucionar problemas, ¿no? Porque si bien tú puedes decir, yo lo voy a ver, pero eso te va a quitar el tiempo que podrías haberle dedicado a tu
foco del negocio, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Creo que esos tips todos los debemos apuntar ahí. Es más, déjanos en los comentarios cuáles son los que más te han resonado. Y bueno, para ir terminando, Carolina, que nos ha gustado tenerte, hemos aprendido muchísimo. Algunas preguntas finales. Bueno, sé que también enseñas, eres docente. ¿Qué tal la experiencia como docente en los cursos de Derecho Laboral? Ha sido muy bonita poder conocer a futuros colegas, chicos que están estudiando, que están en fase de aprendizaje. Muy bonita, muy enriquecedora poder transmitir parte de lo que sé con ellos. Y algo que yo les recomendaría a los chicos que están estudiando es también hacer sus prácticas. Yo lo digo porque cuando yo hago mis procesos de selección para practicantes, asistentes o abogados, no he visto muchas personas que hayan hecho prácticas en temas laborales o no sé, cualquier tema. Entonces eso también es un factor importantísimo porque eso te ayuda para la experiencia laboral que puedas tener a futuro, ¿no? Entonces yo sí le recomendaría este foco a todos los estudiantes que nos ven. Eres también empresaria, eres gerente general de tu propia firma, ¿no? Que es Legal Fair. Legal Fair. ¿Qué tal la experiencia de poder ayudar a muchos empresarios y emprendedores? A mí me ha pasado que a medida que yo asesoro empresas, realmente yo me siento asesorada por mis empresas, por los clientes, porque me cuentan cosas que han ido y que yo les he estado viendo en mi crecimiento empresarial, ¿no? Por ejemplo, hemos visto empresas que les va archi hiper mega bien y yo me veo como una empresa así, que quiero ser así realmente, quiero convertirme en esa empresa. Es entonces que cuando tienen asesorías conmigo, más bien yo tengo asesorías con ellos respecto a cómo crecer, ¿no? Yo creo que el tema laboral y esto, el tema de por qué me especialicé en asesorar empresas, bueno, desde que soy practicante, por cosas del destino, llegué a un estudio que asesoraba a supermercados, a empresas retail, y desde ahí comencé a conocer más el tema empresarial, pero ya cuando creo mi estudio me doy cuenta con la realidad de varios emprendedores, empresarios que tienen. Entonces, parte de lo que yo recomiendo es parte de lo que a mí me ha ayudado también en varios temas en mi estudio y también parte de cómo las empresas podrían beneficiarse, porque el tema laboral es un tema de la norma. Yo sé que para muchos empresarios puede ser, es muy caro, la norma me va a traer costos, ok, pero es una medida que me va a ayudar no solamente por el tema legal, sino para mis clientes. ¿Cómo yo quiero que un cliente me vea? Una empresa que cumple con las normas laborales, una empresa garante de que a ese cliente no le va a pasar nada si tengo una contratación, porque si es una figura en lo legal que se llama responsabilidad solidaria. Entonces ahí el emprendedor va a ver que también hay un beneficio, también la imagen empresarial, postular certificaciones, ISOs, Ministerio de Trabajo, ¿no? Te ayuda muchísimo también. Excelente, a mí me pasa lo mismo que cuando voy a ayudar a un emprendedor o a un empresario, yo digo, yo también quisiera ser como él, yo no voy a faltar a esta reunión. Yo te considero una profesional con mucho éxito, Carolina, te agradezco. Las últimas 4 preguntas finales. ¿Qué hábitos diarios consideras esenciales para tu éxito? Yo creo que el primero sería enfocarme siempre en cuáles son mis metas diarias, que puede ser terminar estos 5 pendientes, que puede ser avanzar con esa reunión. Yo soy súper intensa con las cosas que me gusta hacer y con las que no me gusta hacer estoy aprendiendo a ser intensa, tener bastante disciplina, estoy enfocando en tener bastante disciplina y diría que también meditar. La meditación me ayuda muchísimo en las mañanas para poder tener la mente más clara, las ideas más claras, ¿no? Y poder así comenzar el día. Excelente. ¿Quién ha sido tu mayor inspiración y por qué? Mi mayor inspiración y por qué ha sido mi madre, porque ella ha sido bastante disciplinada en varias cosas que ha iniciado, que ha hecho, y también porque gran parte de lo que soy me debo realmente a ella, cómo me ha criado. ¿Qué lecciones has aprendido? Bueno, creo que todos aprendemos de nuestros fracasos, pero una que nos puedas comentar. ¿Qué lección he aprendido? Muy buena pregunta. Yo diría que una de ellas es a no quedarme quieta. No quedarme quieta. Yo soy una persona que busca estar haciendo nuevas cosas. Y creo que eso siempre ha sido bueno porque cuando han ocurrido situaciones
tristes, tanto en lo emocional, en familiar, siempre me ha apoyado en mis proyectos personales, profesionales, y siempre he buscado estar en constante cambio, pero en constante cambio que pueda ayudarme a mí a crecer. Creo que eso me ha ayudado mucho, producto de, por ejemplo, como te comenté al inicio, ¿no? Aparte de todo lo que inició el tema de mi estudio, fue porque un día me atreví a crear videos así, siendo sincera, de la nada, en TikTok. Y ese primer video que hice, que en realidad lo hice solamente con mi celular, la luz media apagada, sin ningún tipo de conocimiento de cómo grabar, lo hice porque me nació hacerlo. Y fue un video, hasta ahora lo recuerdo, donde hablaba acerca de que la renuncia es voluntaria, me pueden obligar. Y yo tenía la idea de que todos sabíamos de que eso es ilegal, que te obligan a renunciar. Pero ese video, para mi curiosidad y mi sorpresa, se volvió viral. Ahí yo dije, acá nadie conoce un tema tan claro como esto. Es entonces que dije, a ver, voy a seguir difundiendo cosas que para mí todos sabemos. Entonces que me di cuenta que todo el campo no había nada explorado, y como a mí me gusta hablar de laboral realmente, comencé y creo que la disciplina, ¿no?, de poder seguir con algo y no parar, creo que ha sido una de las cosas, volviendo a la anterior pregunta, que me ha ayudado muchísimo. ¿Sí? Qué bueno. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están comenzando su viaje emprendedor, que así como tú querían renunciaron y se aventaron a este mundo tan bonito en el que muchas personas estamos? Muchas veces tenemos miedo y tenemos esa voz a la interna que nos dice, ¿qué pasa si pasa esto? Si no consigues el trabajo, te vas a quedar sin, no sé, en mi caso, sin pagar el alquiler, etcétera. Yo creo que hay que luchar contra esa vocecita interna, y si lo estás pensando es porque puedes hacerlo. Es entonces que yo les diría que vayan por sus sueños, que la vida es corta. No tenemos, bueno, el día de hoy no tenemos varias vidas, a menos que, sí creo en la reencarnación realmente. Yo también. Creo en la reencarnación, pero en esta vida hay que aprovecharla bien, y si tienes sueños, hazlo, lánzalo. Porque en realidad, si no lo haces, te vas a quedar con el si hubiera, y eso en realidad es bastante, no es bonito pensar en eso, ¿no? Entonces, yo diría a esos emprendedores que luchan por sus sueños, y si se equivocan, eso es un aprendizaje para volver a comenzar considerando esa experiencia. Es entonces que eso sería lo que podría recomendar. Y también el tema de la marca personal. Yo creo que al día de hoy, en el 2025, todos los emprendedores que están iniciando, sí o sí tienen que crear videos, hacer contenido. Yo sé que a muchos no les gusta grabarse, porque está el roche, la vergüenza que van a decir, pero esa es la ventana gratuita que tienen de publicidad. Eso hay que aprovecharlo el día de hoy. Las redes sociales son un factor que te ayuda en todo. Entonces que hay que perder el miedo y lanzarse. Excelente, Carolina. Creo que hemos terminado exitosamente este podcast. Te agradezco muchísimo. Y nada, ¿qué le dirías a las personas que te están viendo? Sí, gracias a todos. Este podcast ha estado muy bonito. Me ha gustado poder compartir todas estas experiencias de aprendizajes. Y bueno, también decirles que tengan un buen inicio de año, que ese 2025 pueda ser para cumplir todas sus metas. Excelente, Carolina. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado este podcast. Compartan, comenten y nos vemos en un próximo episodio. Cuídense mucho. Chao, 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 chao.